Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Quito de la carrera de Contabilidad y Asesoría Tributaria en la carrera de Autoconocimiento primer semestre. Estamos integrando el grupo número 6 y a continuación vamos a ver dos herramientas de recolección de información. En este caso hemos seleccionado las encuestas y entrevistas. A continuación verán más información de estos dos temas. La encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa o cuantitativa de una población estadística. Para ello se elabora un cuestionario cuyos datos obtenidos serán procesados con un método estadístico. Para realizar una encuesta, el investigador debe elaborar un formulario de preguntas. Esto dependerá mucho de los objetivos del estudio. La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado, porque permite obtener información real directamente de los consumidores. La encuesta en el ámbito económico son importantes porque permiten conocer las características de la población objetivo, por lo tanto, sus necesidades. Existen 4 pasos para elaborar una encuesta. El primero, definir los objetivos. Se debe establecer cuál es el objetivo del estudio. 2, formular el cuestionario. Se debe elaborar las preguntas en base a los objetivos. 3, trabajo de campo. Se realiza un despliegue para recoger los datos usualmente sobre una muestra representativa de la población objetivo. 4, procesamiento. Los resultados de la encuesta son procesados. De este modo se podrá obtener datos estadísticos como por ejemplo el promedio o la mediana de la variable estudiada. Gracias. En las encuestas podemos ver 4 métodos: encuesta presencial, encuesta telefónica, encuestas impresas que se responden de una forma independiente y encuestas informáticas que se responden en forma independiente. Por lo general, estas encuestas son en línea. Ventajas de las encuestas. El cuestionario es fácil de aplicar. Los datos se obtienen según confiables porque las respuestas se limitan. La codificación y el análisis y la interpretación son relativamente sencillos. Las desventajas de la encuesta: que los entrevistadores no pueden o no están dispuestos a proporcionar información deseada. Los entrevistados no están dispuestos a responder si la información que se pide es delicada o personal. Y las preguntas estructuradas o las alternativas de respuestas fijas pueden dar como resultado la pérdida de la validez en cierto tipo de datos. El hecho de que no es fácil redactar las preguntas de manera apropiada. A continuación, un ejemplo de una encuesta. Este es un ejemplo de una encuesta en base al tema que lo estamos realizando. Es una encuesta para el regreso a clases del año lectivo 2021-2022. Califique del 1 al 5, siendo el 1 más bajo y el 5 más alto. ¿Estás de acuerdo que su hijo regrese a clases presenciales? ¿Estás de acuerdo que el número de niños por aula sea del 75%? ¿Estás de acuerdo que los niños mantengan la materia de cultura física? ¿Cuántas horas estarías dispuesto a enviar a tu hijo a la escuela? ¿Cree usted que su hijo está listo para acudir nuevamente a la escuela? ¿Cree usted que su hijo se encuentra en capacidad de cursar el siguiente año lectivo sabiendo que el año anterior fue virtual? ¿Cree usted que su hijo debe compartir transporte con otros niños? En base a estos resultados podremos sacar una media y ver el análisis de acuerdo a los objetivos planteados. La entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en una investigación específica para recabar datos. Se define como conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo. Pasos para la entrevista. El plan de preparación es la elección de un lugar apropiado, la determinación de público, los entrevistados, planificación de preguntas. El relato puede ser relato libre, preguntas abiertas, preguntas específicas. Comienzo de explicación. Introducción de reglas en la entrevista. Y el fin, la referencia, el plan de seguridad y conclusión. A continuación, nuestros compañeros Jefferson y Carlos nos van a explicar con un ejemplo una entrevista. Buenas noches, Jefferson, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero, con todos. Un cordial saludo. Mucho gusto de tenerte en esta entrevista. Nos encontramos en una pandemia, el cual el expresidente Lenín Moreno la hizo y la realizó el 16 de marzo del anterior año, en la cual hubo un confinamiento total y nacional. Ahora, te tengo unas preguntas, por favor, las cuales me puedas ayudar respondiendo para nuestra encuesta. Con mucho Debido a gusto. la pandemia, se optó por el confinamiento, lo cual conllevó a una afectación psicológica emocional en los menores. ¿Cuáles serían estas afectaciones? Primeramente, el desarrollo integral de los niños, en este caso en la edad de 5 a 10 años. Como podemos, nosotros como padres, o como algunos son padres, ¿no? Podemos ver que la necesidad de niños socializar son las primeras socializaciones, porque son eh, los primeros compañeritos que tienen en sus escuelas, instituciones, como desde primaria, y todo eso. Entonces yo creo que afectaría mucho al desarrollo emocional, ¿no? Porque en realidad, o sea, como seres humanos y como niños, ¿no? Debemos siempre socializar. Eso creo que afectaría bastante a lo psicológico, en lo emocional en los niños. Esa sería mi respuesta, compañero. Perfecto. Según a tu respuesta, la opción que tomaron los padres y educadores para evitar el estrés, las afectaciones psicológicas y aburrimiento en los menores, ¿fueron consideradas buenas o no estuvieron a la característica especificada de lo que se necesitaba para tener a los niños en casa? En este caso, compañero, lo que han tomado los padres, o sea, en sí, si nos ponemos a analizar un poco, no todos los niños tienen las posibilidades. Por ejemplo, hay niños que no tienen los recursos para tomar psicólogos o terapias en sí. Entonces, yo creo que esto no sería soluciones tan efectivas, ¿no? Como educadores y tanto como padres, para evitar esas afectaciones psicológicas y aburrimiento. Creo que más es en el área, en la clase social, en la alta, podría ser porque tienen la economía para realizar, no sé, tener psicólogo o salir a parques y no sé, pero en el área, en el ámbito de la clase baja o clase media no se tiene la posibilidad y creo que muchas personas también se quedan sin trabajo y creo que eso también afecta tanto como a los padres y a los niños. Y yo creo que en ese ámbito las medidas que se han tomado no totalmente, en un 70% podría ser que efectivamente, pero el otro 30% no sería efectivo por el ámbito de que la población no todos tienen las posibilidades. Perfecto. Y bueno, seguimos con la pandemia y han habido ya algunas variantes. ¿Crees tú que alguna de estas variantes va a afectar en un futuro a los menores? Eh, la verdad, se ha escuchado muchos diagnósticos, ¿no? Tanto en el internet, en las redes sociales, en las entrevistas de estudios que han realizado los científicos, ¿no? Tanto de aquí, de América Latina y Europa, y los países aledaños de Asia, como en todo, fue una pandemia mundial, entonces yo creo que las variantes en sí, hay encuestas que se han realizado, pequeñas, ¿no? Estudios de científicos o instituciones que han realizado y en realidad he visto que sí tienen bastante afectación, no totalmente, pero depende al organismo de los muchachos. Por ejemplo, podemos ver que en la clase social, muy buena o con cosas como esas. En cambio, en la clase media, en la clase baja, no. Entonces, muchas veces no es, yo creo que no estas variantes sí afectan. Por ejemplo, he visto que hay niños que estaban muriendo también, se ha escuchado, ¿no?
los noticieros que han hablado que están muriéndose o están dejando secuelas a niños. Entonces yo creo que esas variantes sí afectan en alguna mayoría de casos, porque hay menores, por ejemplo, que algunos padres no los, por el simple hecho que los niños son inquietos, no utilizan mascarillas y creo que esa es una gran medida que están exponiéndole como padres. Y entonces eso creo que sí afecta eso, compañero. A futuro afectaría, sí, afectaría o no afectaría. Creo que sí. Perfecto. Hemos tenido ahora por entidades privadas y tanto como municipales el hecho de unos planes pilotos para el ingreso a clase. ¿Cómo toma usted la petición del ingreso a clases, tanto en la región sierra como en costa? Eh, en este ámbito, como estamos realizando, compañero, estamos realizando de la sierra y exactamente en un lugar específico que es en el sur de Quito, creo que eh, el regreso a clases yo lo tomaría como una petición más por las autoridades, por más que todo por las personas que tienen bajos recursos, creo que es esta petición, pero hay personas que sí tienen recursos para obtener internet y todo eso, una computadora. Y por ejemplo, hay familias que solo tienen, no sé, un celular, ¿no? Y tal vez no tienen ni internet. Entonces, yo creo que esas medidas en un porcentaje de un 50% sería que sí ayuda, pero el otro 50% también no ayudaría porque estamos exponiéndoles como niños, estamos exponiéndoles a unas futuras complicaciones, no sé, contagios, aunque se ha escuchado que las vacunas ya están siendo efectivas, pero en realidad no totalmente son efectivas, sino solo un 96, un 95%, un 90%, y no es totalmente efectiva. Entonces yo creo que estas variantes, como esas decisiones creo que sería más del personal entre los padres, decisiones, esas serían tanto en esa respuesta que usted me planteó. Muy bien. Ahora, y para culminar, si esto en su caso se hiciera efectivo, el regreso a clases de los chicos, ¿cuál sería el protocolo de salud a seguir en las instituciones para el debido ingreso a clases? ¿Qué esperaría usted? ¿Esperaría que, a que todos los niños ya se encuentren vacunados para el ingreso a clases? ¿O Claro, qué protocolo pondría usted? el primer protocolo sería yo presentar, que presente primeramente las dos vacunas que se requieren, ¿no? O sea, las dos dosis que se requieren en este caso. Y las siguientes medidas, como serían el alcohol, para tomar la temperatura, el distanciamiento. Creo que esas serían las medidas, las que el gobierno ha planteado, ¿no? A la ciudadanía. Yo creo que con eso estaríamos, si obedeciéramos los protocolos, las instituciones tuvieran no sé, el presupuesto necesario, se podría regresar a clases, pero no un 100%, sino tal vez un 70 o un 80%, porque en realidad hay instituciones que abarcan entre 50 a 40 niños en una sola aula, y ahí es bastante aglomerado. Entonces yo creo que estas medidas de bioseguridad deben ser bien aplicadas, bastante más por seguridad. Listo. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir esta entrevista con usted.